el fondo de reserva está para pagar los déficits que puedan ir acarreando las pensiones, y nosotros siempre hemos dicho que el problema del fondo de reserva no es que se utilice para lo que en su día se concibió, que era para pagar esos déficits en pensiones. Nos interesa decir que el fondo de reserva, en nuestra opinión, se ha utilizado mal porque se ha utilizado precipitadamente. Porque en el año 2013, tal como estaba estipulado en el fondo de reserva, solo se podía utilizar un porcentaje del mismo para pagar esos déficits de pensiones. Y el gobierno del Partido Popular eliminó ese déficit y es lo que ha promovido, es lo que ha provocado el agotamiento precipitado de el fondo de reserva de la Seguridad Social, que en su día se concibió no para hacer frente a una crisis, sino para hacer frente a las consecuencias paramétricas de algunas de las cosas que hemos dicho aquí, como es el envejecimiento de la población o como es, dicho en plata, que va a haber más pensionistas que, si Dios quiere, van a vivir más años y que van a cobrar pensiones más altas. Y como esto ya sabíamos que iba a pasar, hicimos lo que se ha llamado la hucha de las pensiones para cubrir esos déficits estructurales. ¿Qué es lo que ocurre? Que se ha precipitado su utilización en la crisis y se han volatilizado pues prácticamente 60.000 millones de euros, pero se han volatilizado para pagar pensiones. Porque aquí también se está generando una especie de leyenda urbana de que el fondo de reserva se ha utilizado para no se sabe qué. No, el fondo de reserva se ha utilizado para pagar pensiones. Ahora, de forma precipitada y de forma acelerada. Nosotros, ¿qué es lo que criticamos de esta utilización precipitada y acelerada del fondo de reserva? Pues que se ha hecho para evitar tomar medidas sobre la estructura de ingresos del sistema. Y es lo que le estamos diciendo otra vez al gobierno del Partido Socialista y la ministra Madalena Valerio. Es decir, que se van a detraer recursos para pagar la paga, ya lo sabemos. Pero esto no puede servir de excusa para no tomar medidas sobre los ingresos de las pensiones. Porque si no, nos vamos a quedar sin fondo de reserva y no se habrá empezado a poner la solución al problema, y el problema se llama 18.000 millones de euros de déficit anual en la Seguridad Social. Y reducir ese déficit depende del empleo que se genere, de la calidad y los salarios del empleo que se genere, pero depende de empezar a tomar ya medidas para paliar ese déficit. Y entonces, sabiendo que esto iba a ocurrir, que se va a detraer una parte del fondo de reserva, decimos: hay que tomar medidas sobre ingresos ya. Y este es el mensaje que le estamos lanzando por tierra, mar y aire a este gobierno, como le lanzamos al anterior. Pero el fondo de reserva estaba para eso, para pagar pensiones, déficits de pensiones que sabíamos que se iban a producir. Es verdad que nosotros estábamos pensando en otra cosa, en los años que están por venir con la generación del baby boom, y es verdad que se ha precipitado su utilización, en nuestra opinión, de una forma irresponsable por parte del anterior gobierno, y este sigue sin corregir esa práctica en la medida que apenas ha tomado ninguna medida para mejorar el sistema de ingresos.